sobre uno de los proyectos que hicimos el año pasado a mediados de julio, aproximadamente mediados del año, en el cual la idea era encontrar una forma de poder predecir o estimar o modelar o simular escenarios de lo que podría ocurrir si es que la pandemia del COVID pues continuara durante los siguientes meses, como ha continuado en este año, ¿no? Ver cómo serían esos escenarios y tratar de evaluar estrategias o decidir en qué momento priorizarlas o incentivarlas o en qué momento de repente relajarlas un poco, pero en función de los datos que íbamos recibiendo, ¿no? Y para eso lo que hicimos fue desarrollar un modelo epidemiológico. Bueno, es un modelo con un poco de fundamento epidemiológico, ¿no? Porque evidentemente se requiere mucha más ciencia para poder, para que sea netamente epidemiológico, pero ahí tiene sus fundamentos. Entonces, para empezar un poco la introducción de lo que corresponde a modelos o modelos epidemiológicos, pues me gustaría empezar con una frase de este señor George Box, que es un estadístico británico, una referencia bibliográfica básica en todas las personas que ingresan en el mundo de inferencia bayesiana. Él menciona, pues dice que esencialmente todos los modelos están malos o son equivocados, pero algunos son útiles. Y esas palabras son importantes mencionarlas en este momento porque muchos recordaremos que a inicios de la pandemia, por ahí los meses de marzo, abril, mayo, ¿no? Junio, se daban muchas opciones de modelos y la gente decía, pues estas son las curvas que va a salir, algunos proyectaban, hacían incluso extrapolaban líneas rectas o líneas curvas, ¿no? Incluso en determinado momento pues teníamos 10.000, 20.000 casos y nunca esperábamos que íbamos a llegar a millones, ¿no? Y todo eso ocurre pues porque, todo eso ocurre pues porque los modelos epidemiológicos no son modelos hechos en realidad para predecir el futuro, son hechos para poder simular escenarios. Y básicamente son escenarios posibles, no son escenarios probables. Y lo que ocurre acá es que no se deben interpretar como algo que pueda ocurrir o no, sino como escenarios que quisiéramos ver si esto ocurre, qué podríamos hacer o qué no deberíamos hacer para que no empeore. Y así es como se modelan diferentes opciones, o se simulan diferentes opciones, de tal forma pues que podamos encontrar alguna que nos resulte útil. Incluso acá el expresidente Donald Trump de Estados Unidos, en un determinado momento, pues cuando ellos, su equipo de científicos de salud pública, pues mostraba predicciones y decía que la pandemia iba a acabar en invierno, que luego que la pandemia iba a acabar en verano y que luego la pandemia iba a acabar a finales del 2021, ¿no? Y se paraban cambiando los comunicados que daban, pues él dio una frase que fue muy polémica en las redes sociales, que era, no le crean a los modelos de COVID-19, no están hechos para eso. Pues desató la polémica, ¿no? De que este señor estaba en contra de la ciencia y tanto. Bueno, y si bien es cierto que este comentario pues tuvo un énfasis político, también tiene algo de fundamento científico, y es lo que menciono, ¿no? Que en realidad pues estos modelos que se fueron mostrando no estaban hechos para predecir lo que fuera a ocurrir, sino para que las personas que toman decisiones en salud pública pues puedan evaluar qué estrategias son más útiles para determinados escenarios. Y si alguno de esos escenarios se da, pues ahí tenemos el paquete de estrategias para poder hacer que ese impacto sea mínimo. Y eso es lo que se buscaba, ¿no? Por más de que los modelos se fueran equivocando, los modelos se fueran equivocando. Entonces, básicamente como lo vemos, un modelo viene a ser una descripción simplificada de un proceso complejo, terminan mejorando nuestra comprensión de cómo funciona el sistema, porque eso es lo que queremos hacer, simular posibles escenarios, y nos permiten predecir, o bueno, en este caso, pues predecir o proyectar cómo cambiaría el sistema en el tiempo. No necesariamente es nuestro caso hoy en día, pero ese es el concepto de un modelo, ¿no? Y siempre se van a balancear entre dos conceptos, el concepto de simplicidad y el concepto de realismo, ¿no? Uno tiene que ver con tener un modelo más comprensible y otro tiene que ver con un modelo con mejor predicción. Y evidentemente entre eso vamos a tener un diseño que se va a pegar más al realismo, pero va a ser más complejo y va a requerir mayor nivel de recursos. Recursos en tiempo, en conocimientos, en personas, en herramientas, en hardware, en software, entre otras más, ¿no? Mientras que en simplicidad, pues vamos a tener un modelo que es más rápido y nos va a permitir tomar decisiones mucho más rápidas o en menor corto tiempo, sin invertir muchos recursos, ¿no? Y sobre todo en un escenario de alta incertidumbre como ocurrió el año pasado, pues que dedicar mucho tiempo a poder hacer una predicción cuando ya de repente en las siguientes semanas o en el siguiente mes eso cambiara, pues no era de repente la estrategia más adecuada. La estrategia más adecuada era hacer bocetos de diferentes escenarios posibles y comenzar a armar paquetes de acciones en el cual, conforme vayamos monitoreando cada día, decíamos, pues, si este es el que está ocurriendo, entonces apliquemos este paquete de estrategias de prevención.
y así. Entonces, siempre para tema de modelos epidemiológicos nos vamos más por el lado de simplicidad, por un lado más comprensible. Entonces, ¿por qué usamos modelos para estas enfermedades infecciosas, ¿no? Y en realidad es que las enfermedades infecciosas como el COVID, pues, tienen dinámicas muy complejas, no son dinámicas sencillas, tienen un factor de contagio, luego tienen un factor de incubación, luego el tiempo en que se vuelven sintomáticos y el tiempo que se mantienen activos hasta que ya llega un momento de recuperación y de ahí una etapa de duración de inmunidad. Entonces, son sistemas complejos, ¿no? Y tampoco son lineales, ¿no? Pequeños cambios en estos parámetros pueden producir una variación muy importante en las estimaciones que se hacen. Y eso está comprendido pues, en lo que se llama la historia natural de la enfermedad, ¿no? Es un concepto que se utiliza en el mundo de la microbiología, donde se evalúa pues, cómo son las etapas en las que va afectando un agente infeccioso en una persona, ¿no? Y ocupa todas esas etapas que les he mencionado. Y además que con el tiempo también tiene características emergentes, ¿no? Vemos que van apareciendo las variantes, delta, alfa, ¿no? El virus va mutando, se va transformando. Y luego, pues, ¿por qué utilizar modelización matemática en este concepto, ¿no? En este concepto, y es porque la matemática, pues, básicamente nos va a ofrecer una forma de poder utilizar ecuaciones para poder resolver una incógnita, ¿no? Que en este caso es cuántos casos va a haber, cómo se va a mover esa curva, cuántos porcentaje de la población se va a contagiar. Y para eso pues se va a basar en técnicas estadísticas y también en técnicas que tienen que ver con las enfermedades infecciosas. Y a través de eso va a desarrollar un algoritmo. Ese algoritmo es el que nos va a ayudar a poder entender cómo se va infectando la gente y cuánta gente se va infectando, no poder medir eso. Sin embargo, no es suficiente. También requerimos de una ciencia más que es la microbiología médica. Y esta también va a aportar toda la ciencia para que con la estadística y el conocimiento de enfermedades infecciosas, con esos conocimientos, se puedan generar parámetros que puedan aportar ese algoritmo y poder dar un modelo mucho más robusto. Y eso al final termina siendo este modelo matemático, ¿no? Este modelo robusto matemático, que luego esto se puede simular y ejecutar en diferentes plataformas a través de otra ciencia que es la informática, ¿no? Y ahí pues estamos ahí tecleando ahí, programando, ejecutando diferentes simulaciones para ver cuál es la que mejor nos ayuda en este determinado momento en los próximos días, ¿no? Entonces ahí entran todas estas disciplinas. Luego, si hablamos de modelos matemáticos en las enfermedades infecciosas, pues vamos a tener dos grandes grupos, los modelos poblacionales y los modelos basados en agentes. Los modelos poblacionales tienden a ser, pueden ser deterministas o estocásticos. Generalmente se utiliza más los modelos determinísticos porque los estocásticos tienden a necesitar muchas variables, mucha información, y se requiere mucho detalle, entonces son muy costosos computacionalmente. Entonces, por eso estamos más por la parte determinística, no la parte probabilística estocástica. Y también son modelos que tienen que ver una evolución en el tiempo. Y en este caso, pues puede ser un tiempo continuo. Y para el caso de tiempo continuo, pues estos modelos se pueden resolver con ecuaciones diferenciales, ordinarias, parciales, o también con ecuaciones que involucren integrales o diferenciación. Y también pues, pueden trabajar con tiempos discretos, ¿no? Que son ya ecuaciones sin diferencia, cuando se aproximan las ecuaciones diferenciales a series de tiempo. Entonces pueden ser todo este tipo de paquetes. Generalmente nos vamos más por los determinísticos y los tiempos continuos porque son más fáciles de modelar y lo que buscamos es sencillez, no irnos tanto por el lado complejo. Y en los modelos basados en agentes, pues estos sí son netamente estocásticos y son en tiempo discreto, ¿no? Y por esta naturaleza estocástica y discreta, pues lo que se utiliza son cadenas de Markov para poder ver la evolución de esto en el tiempo de estos estados. Los modelos en agentes generalmente se basan se utilizan en poblaciones más pequeñas, ¿no? Digamos que quieres ver cómo se comporta una enfermedad en un colegio, ¿no? Es un universo cerrado, es una población cerrada, digamos. Entonces puedes ver cómo evoluciona la enfermedad ahí, ¿no? Por eso es en agentes. Pero cuando lo vemos a nivel de salud pública, a nivel de todo el país, pues no conviene usarlo por agente, conviene más utilizar todo como un paquete, ¿no? Un paquete poblacional. Entonces, si nos íbamos elegir entre lo más simple y lo que da más realismo, y lo que buscábamos era comprensión y reducir el tiempo de acción, ¿no? Para que podamos actuar de forma inmediata cuando se presenten posibles impactos de la pandemia. Entonces debemos apostar más por los modelos poblacionales o que se llaman compartimentales, ¿no? Porque son en base a compartimentos, ahora vamos a ver ese detalle.
Y son modelos, y por el lado del realismo pues tenemos a los modelos basados en agentes, que estos sí ya no los vamos a utilizar porque requieren mucho más esfuerzo, mucho más capacidad computacional, más tiempo, más detalle, mayor estudio, y mucho, y eso nos puede quitar pues tiempo de alcance para poder actuar y poder hacer una medida preventiva frente a un escenario imprevisto, ¿no? Además también hay modelos espaciales, ¿no? También como concepto dentro de modelos de que da mayor predicción, modelos espaciales que tienen que ver con variables geoespaciales, ¿no? Ver cómo influye pues, la distancia entre las personas que viven, cómo se va moviendo la enfermedad, si es una población más rural o más urbana, ¿no? Eso tiene que ver con incluir variables espaciales. Y también modelos de redes, ¿no? Ya esto tiene que ver con las redes bayesianas. Entonces, nosotros optamos más por el lado de simplicidad, modelos compartimentales, y eso es lo que vamos a ir construyendo. Y dentro de modelos compartimentales, pues, básicamente los grupos poblacionales los podemos dividir en 4 estados, que van a ir evolucionando, van a ir transfiriéndose gente entre cada etapa, ¿no? Según según cómo vayan con la enfermedad. Y uno de ellos puede ser el grupo de susceptibles, otro puede ser el grupo de expuestos, ¿no? La diferencia entre susceptibles y expuestos es que expuestos ya tienen la enfermedad, ya se infectó, pero todavía no es sintomático, susceptible todavía no tiene la enfermedad. Luego ya puede ser el grupo infectado cuando ya es sintomático. Y por último, un grupo de recuperado, ¿no? Cuando ya pasó esos 14 días, en el caso del COVID, por ejemplo, y ya se recuperó, ya no es positivo en las pruebas, ¿no? Entre ellos se va a dar ese flujo, ¿no? De susceptible expuesto, de expuesto infectado y de infectado recuperado. Pero aparte esto también lo podemos complementar con otros estados adicionales que nos van a permitir moldear mejor la realidad. Como por ejemplo puede ser un estado de cuarentena, un estado de vacunado, un estado inmunizado. Y ahí se pueden establecer todo tipo de relaciones, ¿no? Entre los diferentes, ¿no? Y tasas de cómo se va moviendo la gente entre cada grupo para poder acercarnos más a la realidad, ¿no? Porque esto, lo que buscamos es hacer un boceto de lo que está ocurriendo, ¿no? No es de repente al detalle, así por cada gente, cada persona, cómo se mueve, ¿no? Pero sí al menos tener una noción de que hay grupos con diferentes características, ¿no? De los vacunados van a tener un nivel de inmunización diferente a los que, los que no están vacunados. Y también incluso van a tener un nivel de inmunización diferente a los que están contagiados y no se han inmunizado, ¿no? La cantidad estadísticamente los porcentajes de inmunización son diferentes. Entonces, ahí hay que identificar esas características individuales. Y dentro de los modelos compartimentales, ahí vamos a hablar de los temas de los modelos determinísticos, pues hay que tomar algunos supuestos. Y es que las poblaciones pues se van a dividir en estos compartimientos, y a través de ellos pues va a haber tasas que van a ser constantes, tasas de transición entre compartimientos, que se van a expresar matemáticamente como derivadas, ¿no? Esa variación, matemáticamente lo vemos como una diferenciación y por tanto es una derivada en el tiempo, ¿no? Y va a medir cómo va cambiando el tamaño o la cantidad de gente o población que hay dentro de cada compartimiento. Al final eso se va a traducir en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinales. El tamaño de la comunidad también lo vamos a considerar constante y que es de gran tamaño. Y eso lo vamos a ver porque también es importante notar de que puede haber un flujo de natalidad o de fallecimiento, ¿no? La gente nace y por tanto la población se va incrementando como la gente también va falleciendo y la población se va reduciendo. Pero sin embargo, pues para nuestros estudios, pues tener una población de 33 millones es lo suficientemente grande como para poder ignorar esos, esos estados demográficos, ¿no? Que son la natalidad y la defunción. Y bueno, también luego asumir que la infección se transmite por contactos de persona en persona, eso ya es natural en los virus. Y luego están los individuos que los individuos forman un conjunto uniforme y homogéneo. No vamos a entrar a ver por agente o por individuo, vamos a verlo como población. Tenemos que asumir que esa población es homogénea. Evidentemente es una aproximación, no ocurre así, no va a actuar de esa manera, pero podemos aplicar estos modelos por regiones para poder hacer un poco más próximo a la realidad, ¿no? En el norte, en el sur, en el oriente, en Lima, ¿no? Para poder tratar de aproximarnos a esa heterogeneidad que es natural en el país. Y lo que mencionaba pues, es que se ignora pues, estos compartimentos demográficos que tienen que ver con nacimientos y muertes. Entonces, si vamos hablando de esto, pues dentro de los modelos fundamentales determinísticos, pues vamos a tener algunos conocidos que son el modelo CIS, que solamente incluye 2 grupos, los susceptibles y los infectados, y un flujo de ellos, ¿no? Que se va regresando. Es el modelo más simple que hay entre solamente dos estados, y de hecho también es un poco complejo porque también se va retroalimentando entre sí, ¿no? Entonces,
Ahí es el primer modelo. El más conocido es el modelo CIRP, que incluye susceptibles, infectados y recuperados. Este ya es el eje de donde nace todos los modelos epidemiológicos. De hecho, este es uno de los primeros en la historia de desarrollo de modelos matemáticos para asuntos epidemiológicos. Este es el más conocido. Y en nuestro caso lo que hemos implementado o hemos utilizado es el modelo CEIR, que tiene que ver con susceptibles, expuestos, infectados y recuperados, ¿no? Y esto es importante porque para el concepto de COVID, pues el COVID pues, tiene dos grupos muy distintos, que son los sintomáticos y los asintomáticos, y ambos representativos, y ambos pues, con características muy diferentes, ¿no? Los asintomáticos tienen un nivel de contagio o de darle la enfermedad pues, muy distinto a los que sí son sintomáticos. Y hay que tratarlos de forma diferente. Entonces hay que hacer esa apertura que es necesaria para poder acercarnos mejor a las características del COVID. Y adicionalmente hay que hablar de un concepto más que es el R0 o el número reproductivo básico, también que se habló mucho en los medios, al inicio de la pandemia también conocido, ¿no? Este número pues tiene que ver con el número de infecciones secundarias que causa un individuo que está contagiado, infectado, ¿no? A la población. ¿Cuántas personas contagia este individuo que se infectó? Pues, por ejemplo, si tenemos en una etapa 0 y vamos a asumir un R3, esta persona pues va a terminar contagiando otras 3. Y va a contagiar otras 3 en un primer tiempo, ¿no? El tiempo 1. Y cada una de estas 3 personas pues va a contagiar 3 más. Y así se va a incrementar exponencialmente, ¿no? Primero 3, luego 9, luego 27 y así, ¿no? Entonces, es importante ese monitoreo, ¿no? Porque el incremento o la variación pequeña de este R, pues puede cambiar muy drásticamente el número de casos, puede ser exponencial. Adicionalmente, porque también el R nos permite de alguna forma acercarnos a lo que significa la inmunidad de rebaño, ¿no? Por ejemplo, acá veamos que tenemos este caso de 3, del R3, y si asumimos que 2 estuvieran inmunizados, digamos que solo se contagiaría uno, ¿no? Esa es una aproximación, ¿no? Más que sabemos que no hay una inmunización 100% exacta, precisa, pero si estuvieran 2 inmunizados, se contagiaría uno, ¿no? Entonces, si se contagia uno o menos de uno, entonces el contagio se estaría reduciendo, ¿no? Porque la enfermedad estaría infectando a una persona o a menos, ¿no? Entonces eso significaría que la enfermedad no va a crecer, ¿no? Y por tanto, pues no se va a generar una epidemia. Entonces, para que podamos llegar a ese 1, en este caso, tendrían que estar 2 de 3 personas inmunizadas, porque va a contagiar 3, entonces 2 de 3 tienen que estar inmunizadas, que sería un 66.7%, ¿no? Aproximadamente. Y eso, pues ahí es donde nace ese concepto de inmunidad de rebaño, ¿no? No es exactamente el concepto de inmunidad de rebaño, pero esto sí nos ayuda a tener una noción de cómo nace esta definición, ¿no? Entonces necesitaríamos estar sobre el 66.7% de inmunizados para poder hacer que el R sea menor a 1 y por tanto la enfermedad no crezca que no sea desata una epidemia, ¿no? Pues ahí nace esa relación, ¿no? Tengámoslo en cuenta. Y si lo comparamos pues en el tiempo de lo que hemos estado viendo, pues el virus del COVID inicialmente empezó con un R de 2.4, 2.6, de ahí cuando llegó a Europa se subió a 3, de ahí apareció la variante alfa de 4 a 5 personas que puede contagiar, y luego apareció la delta, que es la más contagiosa, ¿no? Hace 8 personas. Entonces ahí es notar después que el virus ha ido mutando, de ver esa complejidad de que no se ha mantenido en el tiempo, ha sido diferente. Y también es una experiencia propia de nosotros, que también nosotros inicialmente cuando hicimos el modelo no consideramos estas variaciones en el tiempo de este R, y pues eso sí nos jugó en contra en algunos momentos, pero es parte del estudio epidemiológico de este tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, si vamos al tema de paperas o sarampión, pues las paperas tiene 12 contagia a 12 personas y sarampión hasta 18, ¿no? O sea, son mucho más contagiosas. Pero también tienen un comportamiento diferente, ¿no? Que el COVID, que no han desatado, bueno, que en su tiempo sí desataron algunas epidemias, ¿no? Pero ahora ya están controladas por la vacunación. Entonces, empezamos a hablar un poco del desarrollo del modelo, ya que hemos visto toda esta parte introductoria de modelos epidemiológicos y lo que estamos utilizando. Y para eso es notar que nuestro modelo pues, nos hemos basado en los fundamentos matemáticos, que es lo que estaba explicando que es el modelo seguir, ¿no? Estas evoluciones, estos flujos poblacionales entre diferentes estados, susceptibles, expuestos, infectados y recuperados. Y también los fundamentos epidemiológicos, que tienen que ver con el comportamiento del virus y el comportamiento de la sociedad. Es necesario tener esos dos frentes para poder diseñar un modelo robusto y que se adapte en el tiempo, ¿no? Muchos modelos solamente contemplan la parte matemática o incluso solamente contemplan los datos,
hacen una autocorrelación sobre sí mismos, ¿no? Como si fuera una serie de tiempo, y predicen pues que los casos solamente utilizan la data previa para poder hacerlo, y no contemplan los factores epidemiológicos. Y eso pues es lo que hace que un modelo no termine simulando un escenario real, ¿no? Porque el virus no se va a mover solamente por la data previa, sino también se va a mover por cómo se va comportando el virus, se va mutando, o también cómo se va comportando la sociedad cuando estamos en un escenario post pandemia o un escenario de fatiga de pandemia, ¿no? Las personas como van a ir interactuando, y eso va a afectar estos flujos poblacionales. Entonces, si empezamos hablando de los fundamentos matemáticos, lo que había mencionado, ¿no? El modelo SEIR, que es estos flujos entre diferentes estados de población. Y entre cada uno pues va a haber una tasa de transferencia de personas que va a ir entrando por ejemplo, susceptibles a expuestos, ¿no? Por ejemplo, en términos matemáticos, entre expuestos e infectados, y entre infectados y recuperados. Adicionalmente lo pongo acá también, si hablamos de natalidad también entraría acá, no lo hemos considerado, pero si hablamos de natalidad, pues incrementaría el número de susceptibles. Y si hablamos de funciones, pues hay una tasa de función, y que tendría que ver con que habría en cada etapa, ¿no? En cada etapa pues, puede haber un grupo de personas que van falleciendo. Esos son variables demográficas, ¿no? Entre susceptibles, estados, infectados y recuperados, ¿no? Y al final, la suma de todos estos nos debe dar la población del Perú, los 33, 34 millones de personas que hay. Y entre cada uno va a haber una ecuación diferencial que vaya gobernando, ¿no? Por ejemplo, la variación entre los susceptibles en el tiempo va a depender del número de personas que van naciendo, con el número de personas que se van transfiriendo expuestos o se van contagiando, y la tasa pues, de personas que van falleciendo. Hay que rezarle eso. Luego, si hablamos de la variación que tiene los expuestos, pues va a ser lo que ha recibido, que es estamos en multiplicación matemática, y luego restarle pues el número que se va transfiriendo a infectados y el número que va falleciendo. De igual forma, en el caso de infectados, lo que va recibiendo de expuestos, y luego lo que se va quitando, los que terminan pasando a ser recuperados, y los que terminan falleciendo, ¿no? Y por último, el último caso, ¿no? De que los recuperados vienen a ser los que pasan de infectados a recuperados, con este parámetro, y luego los que van falleciendo, ¿no? Al final lo que podemos resumir es que en el caso de beta, pues viene a ser un ratio de transmisión. Acá tenemos el R, que es el R como el R que habíamos estado viendo anterior, ¿no? El número de contacto que tiene. Y también el E, que también es el ratio de incubación, ¿no? Para que pasa de ser expuesto o infectado el virus a una persona. Y luego gamma como un ratio de recuperación, o en el caso lamentable de si fuera un caso de fallecimiento, ¿no? Porque recuperados también incluye esas personas, ¿no? Fallecidas. Si es que no consideramos estas variables demográficas de natalidad y de producción. Adicionalmente, de lo que estamos conversando, nosotros también consideramos un compartimiento más, que es el de aislados. Y eso tiene que ver, pues, cómo se fueron dando estas cuarentenas masivas, y que luego se fueron reactivando en fases, fase 1, fase 2, hasta la fase 4, ¿no? Se acordarán, que eran las fases de reactivación económica, y que por tanto movilizaron pues grandes grupos humanos, que debemos combinarlo con el modelo matemático que seguir, para poder acercarnos a lo que realmente estaba sucediendo en el Perú. Y pues, si queremos llevar esto al R0, que va a ser o nuestro R, que es este factor de reproducción del virus, que va a ser lo que gobierne gran parte de las ecuaciones o de las variaciones poblacionales que tengamos, ¿no? Básicamente este R va a ser el número de contactos el número de contactos que tiene cada persona por unidad de tiempo, por la probabilidad que tiene de transmitirse por ese contacto, por la duración que dura esa infección, y por la probabilidad de que al final esa persona haya podido sobrevivir después de estar expuesto, ¿no? Pues todo esto va a ser esa combinación que te va a dar ese R, ¿no? Y con los contactos que tiene la persona, cuánto es la probabilidad de contagiar, cuántos días va a estar contagiando, y cuánto es la probabilidad que esa persona al final sobreviva. Y si utilizamos los parámetros anteriores, pues va a ser el R, que el número de contactos, luego tenemos la probabilidad de transmisión, ¿no? El ratio de transmisión, luego el ratio de duración de la enfermedad de incubación, y luego el ratio del caso de que haya expuestos a infectados, ¿no? Al final, pues se termina resumiendo en esta combinación de parámetros, que es lo que tenemos que al final estimar, porque estos parámetros no los tenemos. Tenemos que estimarlos a través de otro tipo de modelos, ¿no? Porque esto no te calcula estos parámetros. Tú tienes que agregar estos parámetros al modelo a seguir.
Entonces ahí vamos a necesitar otros conceptos para poder encontrar estos valores que se adecuen más a la realidad de Perú. Pero antes vayamos primero a los fundamentos epidemiológicos. Y pues, acá mencionaba, tenía que ver con el comportamiento del virus. Y para eso había que comenzar a leer o entender un poco la literatura biológica de cómo el virus se va comportando, ¿no? Cómo desde el momento que va infectando, se da una incubación que pues dura aproximadamente 5 días, de 2 a 14 días, ¿no? 14 días era el estándar que hablábamos, ¿no? En realidad pero la incubación está entre 5 días, ¿no? Luego se da el tema de síntomas, un 60% son sintomáticos, los síntomas ya conocidos, fiebre y todo, ¿no? En el día 5. En el día 10, pues, a partir del día de infección, pues ya se puede dar casos más severos, ¿no? Un 15%, que tiene que ver con dificultad de respirar, ¿no? Ya que posiblemente requiera hospitalización, ¿no? En el día 2, 12 y 16, pues si esto empeora, pues se va a dar esa admisión al hospital que mencionaba, entre los días 7 y 10 a 11. En el día 17 pues se va a dar una admisión UCI, pues si el caso ya es crítico, ¿no? Un 5% de los casos son críticos. Finalmente, entre el día 23 y el día 35 es cuando se da la muerte, ¿no? Ya eso va a depender de las terapias médicas, ¿no? Que se puedan utilizar, ¿no? Si esto se puede extender, pues si hay tratamientos, o sea, ya con el tiempo ha habido cámaras de flujo, mejores herramientas médicas para que se pueda extender la supervivencia de las personas, si es que ya no está crítico, ¿no? Y bueno, al final pues termina dominando el 60, el 15 y el 5%, pues tenemos llegando a una tasa aproximada de 0.5% de mortalidad, que es lo que se mide en el COVID, ¿no? Y es importante tener este flujo, ¿no? Porque como ven, hay un desfase entre la curva de muertos y la curva de infectados. No es que una se da inmediatamente que la otra, ¿no? De hecho, se da casi como un desfase de un mes. Tienen que pasar casi 30 días en promedio. Y eso a veces no se nota, ¿no? Porque realmente a veces se nota más cuando ya vemos los hechos, ¿no? Cuando la persona está falleciendo, eso es lo que más sentimos. Y en realidad, para que lleguemos a ese punto crítico de fallecidos, ha tenido que haber antes un mes anterior, un punto crítico de infectados, para que pueda reflejarse esa relación, ¿no? Hoy en día, pues ya esto ya cambia mucho porque ya tenemos una herramienta más que es la vacuna y eso evidentemente reduce esa transferencia con mucha suerte, ¿no? Y es muy positivo. Entonces, esto era en el momento del año pasado cuando teníamos un escenario de vacunación. Aparte de eso, pues también hay que ver los comportamientos de la población. El comportamiento de la población, pues, tiene que ver con el aislamiento y la movilidad que tienen las personas, ¿no? Y ahí es lo que mencionaba, la fase de reactivación de la economía, ¿no? Hay que ver que en la fase 1, pues, se reactivaron 2 millones de puestos. Hay que movilizar esos 2 millones de puestos y, por tanto, ponerlo como una ecuación dentro de nuestro modelo. ¿Sí? Una fase 2 que movilizó 600.000 puestos, una fase 3, 600.000 y una fase 4, 500.000. Como mencionaba, este modelo lo construimos en julio de 2020. Entonces, había cosas que todavía no estábamos certeros, ¿no? De hecho, creo que la fase 4 al final se terminó dando en diciembre. Nosotros la estimamos en agosto, entonces hay cosas que pueden afectar. Y también la variación de movilidad, ¿no? Este es un dato que se puede obtener de Google, para ver cómo iba reduciéndose pues, la movilidad o el número de personas que se iban saliendo pues, en cerca de diferentes áreas, ¿no? Parques, a colegios, hospitales, ¿no? Centros financieros, ¿no? Entre otros, ¿no? Entonces también es importante ponerlo como un input en nuestro modelo. Y al final todo esto pues, nos puede dar ¿no? Las diferentes fases, como vemos, cómo se puede reactivando. Y al final todo esto nos da pues, ese fundamento epidemiológico que tiene que ver con el comportamiento de la población junto al comportamiento del virus. Finalmente, otro más que menciono que tal vez en su momento nos pareció interesante incluirlo, ya con el tiempo lo fuimos descartando porque no encontramos un punto significativo, pero igual lo quiero mencionar que también era la temperatura media, ¿no? Un fundamento primero que tiene que ver con el medio de transmisión. Y acá tiene que ver un poco la humedad relativa o que tiene que ver con la temperatura del ambiente. Y por ejemplo, en la influenza, pues, cuando hay variaciones de incrementos de temperatura, la transmisión baja. Y nosotros tratamos de llevar eso a Perú y también ver si eso puede influir dentro de nuestro modelo, ¿no? Porque estábamos hablando en julio, estamos todavía en invierno, o entrando en invierno, y de ahí va a venir una temporada de verano, tenemos que proyectarnos para finales del año, incluso para el 2021, entonces tenemos que ver cómo esa variación en el clima podía afectar. Y ahí también entró, pues, esto, ¿no? Y tratando de ver si, así como la influenza, una reducción térmica podía incrementar, ¿no? Por ejemplo, la influenza varía 10 grados Celsius, y la transmisión se incrementa hasta un 40%. Entonces, es importante monitorearlo a ver si eso influye dentro de nuestro modelo. Y
¿Cuáles fueron nuestras fuentes de datos? Fuentes de datos había muchas en verdad en ese momento, muchas de ellas desordenadas o muy complicadas de utilizar, o incluso tal vez ni siquiera confiables, ¿no? Por ejemplo, el caso que da el MINSA de casos COVID confirmados, que era en realidad un subregistro muy por debajo del número real, ¿no? Que ya con los meses y el tiempo se fue sincerando y vimos que en realidad fue mucho más que eso. También teníamos el registro de fallecidos, ¿no? Confirmados. Este es el que también se fue sincerando con mayor dolor, ¿no? Pero es el que reportaba el MINSA, que también era su registro. Y también teníamos el registro de fallecidos del SINADEF, que tal vez este era un número más real, ¿no? Que acá habría que hacer algún procedimiento previo para que podamos utilizarlo, ¿no? Para poder encontrar ese exceso de fallecidos, como por ejemplo acá, ¿no? Tenemos esta curva de fallecidos diarios, y más o menos pues podíamos entender que el exceso de fallecidos era una puerta a poder encontrar el número real de casos confirmados, ¿no? El número verdadero de casos infectados de COVID. Y eso nos iba a permitir estimar mejor la curva, ¿no? Porque ahí necesitamos eso para poder entender cómo se iba transformando en el modelo CIRCO. Necesitamos ver cuánta población ha pasado de susceptible, infectado y así, ¿no? En adelante. Y bueno, acá mencionar, pues en este caso, pues en febrero un pico de fallecidos. Y eso es importante mencionarlo porque, como decía, tiene que haber habido un mes anterior un pico de contagios para que esto ocurra. O sea, a pesar de que en enero, pues todavía no estábamos, veíamos un incremento importante, pero todavía no estamos en un pico tan fuerte como llegamos en febrero. En realidad en enero ya se estaba dando el pico de contagios, ¿no? Ahí pasando las fechas de diciembre, en Navidad, ¿no? Ya estábamos en el pico de contagios. Y de hecho, si estábamos en el pico en enero, esa curva debe haber empezado mucho antes, ¿no? Por ejemplo, acá el punto de inflexión se dio en noviembre, y si pasamos un mes, acá sería en octubre. Entonces, es importante tener en mente ese fase al momento de que comparemos los resultados. Entonces, como mencionaba, pues anteriormente en los fundamentos matemáticos teníamos parámetros y no sabíamos qué valor toman esos parámetros. Tenemos que aproximarlos o estimarlos con otras metodologías. Entonces, ¿cómo estimamos esos parámetros para poder llegar a los casos reales? Y para eso tenemos que crear un nuevo ratio que es el ratio de prevalencia. El ratio de prevalencia viene a ser el ratio real de infectados que hay en el país. Y ese ratio pues lo podemos construir a partir de otras dos variables que tienen que ver con el ratio de positividad, que esta es la que sirve por el MINSA, ¿no? Pero que es por debajo de la realidad. Pero igual nos ayuda como un punto de referencia porque ambos ratios se van a mover con cierta sincronía, ¿no? Un ratio no va a subir y el otro va a bajar de la nada, ¿no? Tienen que mantenerse tiene que haber una cierta correlación entre ambos. Porque uno es una subrepresentación del primero. Y generalmente el otro es mucho más intenso, que el ratio de positividad es mucho más intenso en variaciones que el ratio de prevalencia. Y el ratio de prevalencia pues, se puede estimar con el ratio de positividad tras una ecuación como esta, ¿no? Esta es una ecuación que de ahí la podemos ajustar en un modelo de Machine Learning para encontrar cuáles serían los valores más adecuados para el A, el B y el C, ¿no? Y ahí también utilizamos lo que es el exceso de fallecidos. Y ahí tenemos que estimar el exceso de fallecidos por día y por región, por departamento, ¿no? Eso se puede hacer pues, extrapolando la curva la curva normal de fallecidos que viene en 2019 con una serie de tiempo. La podemos proyectar y con eso pues hacer una diferenciación, pero eso hay que hacerlo pues por departamento, llevar a un nivel más granular, ¿no? Y al final pues todos estos detalles nos va a dar una tasa real de fatalidad de infección, ¿no? Una tasa de fatalidad de infección que esta es la que al final lo tenemos que combinar con nuestros excesos de fallecidos, ¿no? Que el exceso de fallecidos sí es la variable real que tenemos, que podemos tener más confianza que el número de su registro de fallecidos o el subregistro de casos confirmados, ¿no? Y estas aproximaciones tienen que ser dinámicas, tienen que ser vivas, tenemos que realizarlas de forma diaria y a nivel nacional con la data de los últimos 15 días que haya. Y para esto, pues, el flujo del modelo que vamos a tener un registro de muertes diarias, y ese registro de muertes diarias, pues, se va a dar una capa de Machine Learning, que al final eso va a retroalimentarse con el simulador de SEIR a través de ese ajuste de parámetros y esas infecciones y muertes simuladas que vamos a ir generando. Y esto se va a ir repitiendo cíclicamente, ¿no? Se va a ejecutar miles de veces hasta que encontremos el mejor set de parámetros que haya, ¿no? Y al final ese resultado de esta capa nos va a dar las predicciones diarias de casos de COVID. Y eso es lo que utilizamos para poder trabajar, para poder estimar, ¿no? Y esta capa de Machine Learning pues, va a tener parámetros fijos que pueden ser el periodo de infección, el tiempo entre etapas de la enfermedad, ¿no? Sus fundamentos epidemiológicos. También va a tener parámetros variables que tienen que ver con el R0, el ratio de mortalidad, la positividad diaria, los martillazos o estrategias de contingencia que hay, ¿no? Hay que también incluir eso. También las cuarentenas y también las poblaciones. Entonces, para eso vamos a ir modelando el valor de R.
Y en este caso hay que ver que R0, pues hay también un R post-martillazo, porque el R no, el R0 es el R inicial, pero ahí se va moviendo en el tiempo. Y se va a mover en función de repente de cómo lo van aplastando, cómo van aplastando esa curva, ¿no? Como hablamos de martillazo en el año pasado. Y también va a haber un R post-cuarentena, ¿no? Cuando la gente ya cuando se bajen las medidas de prevención, cuando se relaje la gente, ¿no? También hay que modelar eso. Y para este caso, pues utilizamos una función logística inversa para poder modelar la relación o la transición entre el R0 y el R post-martillazo, ¿no? Ahí está, esta función nos sirvió mucho para encontrar esa relación en el tiempo. Y también para poder optimizar y encontrar los parámetros, utilizamos una búsqueda aleatoria en grilla, ¿no? Que es ir probando todas las combinaciones posibles, o mejor dicho, hacer un recuadro de todas las combinaciones posibles e ir eligiendo al azar el juego, el set de parámetros y ir probándolos, ¿no? Uno tras otro, y hasta encontrar cuál es el que mejor se ajusta a nuestra realidad. Y nuestra función costo, lo que buscamos minimizar, pues fue minimizar el error entre las muertes proyectadas y las reales, ¿no? Ese era nuestro target y nuestro target, ¿no? Y bueno, al final si esto combinaban, pues las muertes proyectadas las convertíamos en casos confirmados. Y la validación, pues para obtener robustez, porque estos modelos tienden a hacer mucho overfitting. Entonces, para poder validarlo, pues lo que hacíamos era probar los últimos 20 días y luego probar cómo iban esas proyecciones en los siguientes 10 días. Y luego probar con los últimos 21 días y probar en los 9. Y así sucesivamente. Pues en función de esto íbamos viendo si esto se iba sobreajustando o no. Y así podíamos ver si requeríamos hacer un cambio o volver a probar otros parámetros que permitan de que este modelo en el tiempo pues no se pierda, no se desvíe de lo que queremos lograr para encontrar los casos confirmados. Entonces, la curva que al final terminamos construyendo pues fue esta de casos mensuales, y que en un momento pues lo hicimos en julio, de ahí estimamos la curva de casos y esto iba a ir en función de conocer el inicio de brote, el descenso por cuarentena en la meseta, el fin de la cuarentena, la recesión económica, digamos notando que se iba contagiando la población, la recesión de economía, la temporada de Navidad, la población, estimamos pues si iba a haber una apertura de colegios que hasta ahora no ha habido, las elecciones presidenciales, y luego si se va la vacunación y un escenario endémico, ¿no? Evidentemente la segunda ola pues no fue esta que vemos acá, ¿no? Esto fue muy diferente, ¿no? Pero algo sí nos sirvió para poder encontrar el punto de inflexión de esta curva, que iba a ser en octubre, como mencionábamos, ¿no? Porque el punto de inflexión de fallecidos fue en noviembre. Entonces, tuvo ese mes de desfase. Y esto lo podíamos de repente validar si es que hacíamos esa misma curva, pero con el porcentaje de personas que se iban contagiando en el país, ¿no? Ya no los casos, sino el porcentaje, ¿no? El número de personas que se iban contagiando entre un escenario optimista y un escenario pesimista. Acá tenemos un escenario promedio y un escenario pesimista. Y también una curva de vacunación. Y esto lo podemos comparar de repente con los estudios de prevalencia global que hacía el MINSA en Lime Callao. Ahora, eso evidentemente no es un punto de referencia 100% exacto, pero igual nos ayuda, ¿no? Y el MINSA el año pasado hizo tres, que fueron en julio, en septiembre y en noviembre, ¿no? Que más o menos estimó que el 25, 38, hasta 40% de la gente estaba contagiando. Entonces ahí más o menos nos da una noción de dónde nos encontrábamos. Y nos permitía pues seguir complementando el modelo que hemos hecho. Y bueno, también acá estimamos un rango de potencial de inmunidad de rebaño, ¿no? 50-70. Ahora esto subió mucho más con las nuevas variantes, ¿no? Como veíamos, la inmunidad de rebaño va a depender del R. Y si el R aumenta con las nuevas variantes, pues estos porcentajes también aumentan. Entonces, como resultados del modelo, al final lo que mencionaba, pues que esta segunda ola pues, fue diferente a la que vimos, porque nosotros esperamos un inicio de fase 4, un incremento de movilidad, temporada de fiesta, temporada de verano, y que terminó sucediendo, pues se postergó la fase 4, se incrementó la movilidad, se incrementó, bueno, también no sabemos si esto realmente afectó el tema de la temperatura, pero más que todo lo que afectó sí fueron estas nuevas variantes que no habíamos contemplado, y lo que mencionaba al inicio, que nos sirvió como experiencia. Nosotros no proyectamos de que el virus podía mutar tan drásticamente, y eso pues nos jugó en contra. Y si nosotros habíamos proyectado un descenso porque ya se llegaba a cierta inmunidad hasta ese momento, al momento de incrementar el porcentaje de contagio, se incrementa también ese valor de inmunidad de rebaño, se sube. Entonces, por lo tanto, tienes mucha más gente que pueda ser infectada. Y evidentemente la segunda ola pues subió y se fue hasta el infinito. Pero como decía, pues estos modelos no son tanto para poder estimar lo que va a pasar en el futuro, sino para poder hacernos prepararnos para qué es lo que ocurriera, ¿no? Y nosotros habíamos pronosticado de que en octubre, noviembre y diciembre se iba a dar un incremento importante, muy significativo de casos, y que por tanto no podíamos relajar medidas, teníamos que mantenernos activos
y no sentir la confianza que se sintió mucho entre septiembre, octubre y noviembre de que los casos estaban bajos y que ya no iba a haber una segunda ola. De hecho, mucha gente decía que no iba a haber segunda ola. Incluso creo que en determinado momento el Ministerio de Economía dijo que no iba a haber segunda ola y al final nos tiró a una segunda ola terrible. Entonces, como resultado, pues la segunda ola tuvo un incremento que fue el doble acelerado. El pico se alcanzó mucho después bueno, esperábamos que se diera un punto de inflexión, ¿no? En marzo y que no se dio todavía, se dio meses después, ¿no? Ya ahorita tenemos ya sé que pasamos el punto de inflexión. O mejor dicho, no pasó todo el punto de inflexión, estamos todavía en un punto de mínimo, de casos mínimos. Entonces, si comparamos nuestras proyecciones, la curva celeste con los casos reales que hubo en mi banco, pues vamos a ver de que si bien esta ola fue mucho más grande, lo importante fue que ambas tuvieron un punto de convergencia en el punto de inflexión en noviembre, ¿no? Porque tiene ese mes de desfase, ¿no? Entonces desfasa con un mes. Entonces en ese punto era cuando teníamos que darnos cuenta de que los casos iban a incrementar y que por tanto no podíamos descuidarnos. Y ahí fue pues cuando esta simulación toma importancia, y es que no debimos relajarnos, ni desactivar medidas, ni nada, a pesar de que parecía que sí podíamos, pero no. Entonces ya lo que ocurrió después, ya lo podemos adaptar y ajustar y modelar en los meses de enero, febrero, marzo, incluso ahora, ¿no? Incluso ahora podemos seguir reajustando y todo eso. Pero lo importante era que en un momento de caída, en qué momento esa caída se iba a detener y qué momento deberíamos movernos, ¿no? Y bueno, la segunda ola terminó siendo más grande que la proyectada. ¿Y cómo nos sirvió esto en la gestión? Porque hablamos de una gestión inteligente, ¿no? No es que simplemente los datos los tenemos y ya. Si esta era la curva de casos COVID en el MINSA del Perú, y como vemos la segunda ola pues fue más grande que la primera, de hecho fue más gruesa también, no la más importante. En nuestro caso pues no fue menor, a pesar de que había todos los sustentos y causales que podían decir de que nuestra segunda ola en nuestra población, pues casos de mi banco, podía ser tan fuerte como la primera. Y no, pues de hecho no fue, de hecho estos datos contribuyeron a que se pueda reducir hasta un 43% de lo que se podía haber esperado. Y eso es lo que menciono también del tema de estos modelos, y vamos a ver ahora en el tema de conclusiones, de que, de que los modelos matemáticos en epidemiología pues, son herramientas útiles para simular escenarios previsibles y poder ayudar a tomar decisiones, ¿no? Hacer ese paquete de herramientas de contingencia para poder actuar si es que esto ocurre. Pero la realidad es que ningún modelo, estos modelos no son bolas de cristal y tampoco pues, se les debe asumir una certeza absoluta, y eso es algo importante, ¿no? Porque el modelo puede influir sobre sí mismo, ¿no? Si el modelo predice de que va a haber un montón de casos a futuro y de pronto toda la gente se comienza a cuidar y ya no se contagia, de repente esa ola ya no existe. Y es en parte lo que fue ocurriendo también nosotros, ¿no? Nosotros dijimos que iba a haber una ola y que debíamos tener cuidado si no mantener eso, y la ola pues llegó, pero no llegó tan fuerte como se esperaba. Entonces el modelo va a influir sobre su propio futuro, porque la gente comienza a tomar más medidas o tener más miedo sobre lo que puede ocurrir, o mejor dicho, mejor previsión sobre lo que puede ocurrir. Y el modelo va a afectar, y el modelo va a cambiar, o los resultados del modelo van a cambiar. Y por tanto, pues estos modelos deben ser flexibles. Como vemos, son un montón de parámetros que podemos ir cambiándolos y jugando y adaptando cuáles son los que mejor se adapten a la sensibilidad de lo que está ocurriendo en el país. Y que se vayan y que se lo podamos utilizar en el tiempo, ¿no? No es que tenemos esta predicción ahora y ya se quedó cerrada, ¿no? Bueno, hacemos una predicción a inicios de enero, otra de febrero y así en adelante y hasta ahora, ¿no? Para adaptarnos y ajustar. Lo importante es decir, pues, si va a haber un incremento o no, y si no lo hay, pues no hay problema. Hacemos otra proyección que ya no va a contemplar eso porque ya se tomó las medidas para que no ocurra. Y así se puede ir adaptando. Y finalmente, pues lo que mencionaba, pues que debe guardar un equilibrio entre simplicidad y robustez, ¿no? Nosotros nos vamos por un caso más simple, por los temas de time to market, bueno, en este caso de tiempo de toma de decisiones, pues queríamos hacer modelos de bocetos rápidos que puedan dar herramientas de toma de decisión rápidas, porque el virus iba a cambiar, sabíamos que iba a cambiar, solo que no sabíamos cómo iba a cambiar, pero sabíamos que iba a cambiar, eso era una certeza. Entonces no podíamos cerrarnos en hacer un super modelo, súper robusto y súper preciso, cuando de repente en un mes el virus muta y esos parámetros que utilizamos ya no sirven. Entonces ahí nos quedamos. Entonces, estamos más por un equilibrio por simplicidad y robustez, pero más por el lado de simplicidad. Y eso sería todo. Aileen, no sé si hay preguntas que tengan nuestros oyentes. Gracias, Cristian. De hecho, sí hay varias preguntas, pero ya estamos un poco ajustados por el tiempo. Te pediría que entres a Slido para que puedas responder de repente unas 2 o 3 preguntas.
ya tenemos a Jorge también que está conectado para empezar la última ponencia. Ujú. Ya. A ver. ¿Cómo parametrizaron Eh, el modelo ¿Qué tal? sobre el Hola, R0 Adeline. en Perú? Pero, Adeline, creo que tenemos 5 minutos, ¿ah? Tenemos 5 minutos para que de repente si hay preguntas muy importantes, Cristian pueda responder. O sea, porque igual yo puedo acelerar un poco mi exposición, no hay problema. Ya, genial. Entonces, vamos, Cris. Ya. Acá hay una pregunta de Gonzalo que habla de cuando no había un consenso del R0 y no había un dato de seroprevalencia. Y la realidad pues es que nuestro modelo no solamente lo basamos sobre Perú, también utilizamos información de otros países. Ahora, eso puede ser contraproducente pues porque Perú no es igual a Estados Unidos, ni Israel, ni a España, ¿no? Pero al final, pues, el virus termina siendo muy similar. Ahora, eso también es lo que menciono que nos jugó en contra, ¿no? Porque el virus fue mutante, es así. Pero si veamos ese punto de mutación, podemos llegar a un consenso del R0, pues, utilizando cómo se ha comportado en otros países donde sí hay mayor relación entre los casos reales. Entonces, si tenemos esos puntos de referencia, pues podemos generar un modelo que sea agnóstico al país y que funcione para todo el mundo. Y al final simplemente lo aplicamos en Perú y eso nos sirve. ¿Qué herramientas de software utilizamos para implementar el modelo? Bueno, como mencionaba, el modelo tiene varias partes. En realidad, tiene la parte del modelo seguir, eso está construido en Python. Ahora, eso no es algo que hayamos construido porque el modelo seguir ya son ecuaciones que se manejan por sí solas. Eso lo pueden entrar a internet y encontrar cualquier simulador y ya. La parte de Machine Learning o de ajuste de parámetros, eso sí lo hemos construido en R, y eso sí tiene ahí, ahí sí hemos hecho ese ajuste para poder encontrar los parámetros más adecuados que puedan servir para el modelo seguir, ¿no? Y bueno, la parte de limpieza de datos y todo eso también es parte del R, ¿no? Del R o toda esa data que descargamos del MINSA, que en su momento pues estaba recontra sucia, todas esas transformaciones, toda esa limpieza. La parte también del forecasting del caso de muertes normales y luego el exceso también se hizo en R, ¿no? Para calcular ese exceso. Y luego me dice, este modelo te permite pronosticar una segunda ola que va a ser tan grande como la primera de contagios. En su momento nos permitió proyectar que iba a haber una segunda ola con inicio con un punto de inflexión en octubre, me parece que en octubre, noviembre creo, y se iba a subir y iba a ir un pico en enero. Ahora, eso no ocurrió. Lo que ocurrió fue que el pico se fue todavía hasta marzo, ¿no? Y de ahí recién comenzó a bajar en julio, no, en julio creo que también tuvimos pico, y de ahí recién comenzó a bajar, ¿no? Entonces es lo que mencionaba, ¿no? De que ahí no contemplamos la mutación del virus, pero que también estábamos al tanto de que esto podía pasar, ¿no? Que pues, la ola podía ser peor. Pero sin embargo, lo que sí coincidimos fue en encontrar ese punto de inflexión, que las cosas iban a cambiar en octubre y que de ahí se iban a disparar de forma muy vertical. Y que por tanto teníamos que meter más fuerza en las medidas. Porque si no, si nos relajamos y vemos que no iba a haber segunda ola, iba a haber una baja, pues no iba a pasar nada, iba a ser peor. Y no habíamos tenido medidas. La data de movilidad donde estuvo disponible públicamente como datos abiertos, eso lo pueden encontrar en Google. En Google da los datos de movilidad de forma pública. ¿Y qué métodos de suavizamiento, softening, de curvas utilizaste en la gráfica de diapositiva? Bueno, eso es previamente a lo... O sea, bueno, si los vemos los métodos de suavizamiento de curva antes del modelamiento, ahí podemos hacerlo con promedios móviles, ¿no? Se puede utilizar promedios móviles. Ahora, si vemos los resultados, como los resultados después del modelo son diarios, ahí sí vamos a encontrar mucha oscilación, ¿no? Porque los registros no tienden a ser muy concisos y a nivel diario, pues sí encontramos un poco de que la curva va oscilando mucho sobre un eje, ¿no? Pero al final los datos los trabajamos mensualmente, entonces eso lo agrupamos y se pierde mucho de ese ruido, ¿no? Y al final, pues sí nos sirve. ¿Por qué no implementarlo simplemente en una herramienta de modelamiento y simulación como Power CIEM, Primavera y Versin? Se podría hacer, ¿no? No es que te digo que no. O sea, como te digo, el modelo seguir se puede utilizar en cualquier herramienta de modelamiento o de simulación, ¿no? Nosotros utilizamos uno que ya estaba construido en Python, que nos pareció interesante, porque se conectaba muy bien con la estructura que teníamos en R. Entonces, eso nos fue muy útil, ¿no? Pero ese modelo seguir no es que sea el supermodelo, no, eso ya es una ecología construida, eso no se va a inventar, no es inventar la pólvora, ¿no? Eso ya existe, porque son ecuaciones diferenciales que ya se van resolviendo. Entonces
Entonces eso es agnóstico a si lo utilizas, si lo haces en Python o en otros software de simulación. Y ¿cuáles fueron los mayores puntos de valor de construir el modelo? Pues te diría que en julio, pues la data, ¿no? La data sí escaseaba. La data la data no, muchas veces incluso por departamento había que encontrar data de hecho, esto lo quisimos hacer antes, ¿no? Incluso en junio, ¿no? Pero la data que se publicaba del país, la publicaban en PDFs en los Facebook de los gobiernos regionales, ¿no? Entonces eso no lo puedes utilizar. O si tenías que utilizar requería mucho esfuerzo operativo. Y de ahí, pues, tratar de adaptar la realidad peruana, ¿no? Entender todos esos flujos poblacionales de reactivaciones en fases económicas, pues, también te generan mucho ruido y también entenderlo. Y te diría, pues, que el mayor punto de valor, pues, fue entender un poco de epidemiología. Yo no soy epidemiólogo, yo soy ingeniero informático. Sin embargo, después de muchas noches de lectura de esto, algo sé, algo poquito sé, ¿no? Para poder tener algún fundamento chiquito de epidemiología, hacer que mi modelo sea más robusto, ¿no? Entonces, es muy enriquecedor y muy interesante, ¿no? Entrar en ese mundo. Las personas que son epidemiólogos, pues evidentemente te van a hacer simulaciones mucho más intensas y mucho más poderosas, como los que están en gestión pública, en gestión de salud pública. Pero esto sí nos sirve para tener una noción y al menos un entendimiento de cómo guiar nuestras acciones tácticas, ¿no? ¿Cuántas pruebas COVID vamos a necesitar en los siguientes meses? Cuántas personas se van a contagiar, en qué lugares se pueden contagiar, entonces hagamos más estrategias ahí, si requerimos mejores medidas, ¿no? Mayor número de desinfecciones o de otras, ¿no? Entonces eso sí nos da una guía basada en data de cómo debemos ir actuando. Y creo que eso serían todas las preguntas, ¿no? Así, Jorge, ahí te quitaron unos minutos, pero ahí trataba de poder resolver todas las dudas. No te Muchas gracias a preocupes, todos.